Comparto pantalla. Muy bien. Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan la clase pasada? Habíamos analizado la región donde f' de z existe y hallamos la expresión. Eso, así habíamos finalizado la clase pasada. Y ahora nos vamos a meter de lleno con las funciones analíticas, que también se pueden encontrar en los libros de texto como holomorfas o como regular. Este tipo de funciones, vamos a ir a un resumen, ¿sí?, de lo que se vio en el video para no repetir, ¿no? Y también plantear algunas cuestiones que fueron mencionadas. Entonces, para clarificar, decimos que una función es analítica en Z0 si la derivada no solo existe en Z0, sino en todo punto de alguna vecindad de Z0. ¿Esto qué significa? Que la f de z tiene que ser analítica. Y vamos a usar la posibilidad acá del foco. Ahí está. O sea, no solamente tiene que existir la derivada de la función en Z0, sino también tenemos que encontrar al menos una vecindad lo más chiquita posible. Si es con un R muy chiquitito, no importa, pero tenemos que encontrar una vecindad donde todos los puntos de esa vecindad sea la función derivable también. ¿Queda claro? O sea, una función puede ser derivable en un punto, pero si no podemos encontrar al menos una vecindad en la cual todos los puntos de esa vecindad sea derivable, entonces decimos que no es analítica. Entonces, existe la principal diferencia entre si una función es derivable en un punto o es analítica, es que para que sea analítica tiene que ser derivable en el punto y en al menos una vecindad de ese punto, ¿sí? Por más que esa vecindad sea chiquita, ¿sí? Bueno, el concepto de función entera era un concepto en el cual decimos que una función es analítica en todo el plano complejo, ¿sí? Todo el plano Z. Y la definición de singularidad, que después lo vamos a tratar la próxima semana, que una singularidad se entiende como una función que no es analítica, pero no es solamente eso. Una función no es analítica en Z0, pero es analítica en al menos un punto de toda vecindad de Z0. Entonces decimos que Z0 es una singularidad de la función. O sea, que una pregunta. Para definir si un punto es una singularidad, tenemos que analizar primero que no es analítica. Hola. Hola. Sí, se escucha. Se escucha. Hola. Sí, había un... Sí. Sí. Se escucha bien, profe. No, alguien quería hacer una pregunta, alguien dijo que quería hacer una consulta. Yo sí. Mirá, mi pregunta es, si bien una singularidad nos dice que no es derivable en un punto, o sea, no es analítica en un punto, pero sí en cualquier punto de una vecindad. O sea, hay un punto en el que sí es derivable. ¿Eso no se contradice con la definición de que sea analítica? No. Lo que está diciendo es, vos tenés la definición de analítica, de función analítica, es que una función es derivable en un punto y una vecindad de ese punto, ¿no? En toda vecindad de ese punto que sea derivable. Es analítica. ¿Sí? Ahora, una singularidad es un punto donde la función no es analítica. No es analítica, pero en toda vecindad tenemos que encontrar al menos un punto donde sí sea analítica. Ok, o sea, ese punto que encontremos tiene que tener una vecindad en ese que sea analítica. Claro. Ok, está bien. Exactamente, o sea, para que podamos definir singularidad. Entonces, una singularidad, la función no es analítica en la singularidad, pero para que sea una singularidad, también tenemos que encontrar en
en al menos, en al menos un punto de toda vecindad, o sea, cualquier vecindad que hagamos de ese punto, cualquiera, por más chiquitita que sea, tenemos que encontrar al menos un punto donde sea analítica, ¿ok? Sí. Mirá, hacemos un ejemplo, ya que hay una duda acá, las dudas generalmente se salen con los, se pueden aclarar con los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Dale. Fijémonos la f de z esta. F de z igual a, vamos a hacer 1 sobre z más 2. ¿Sí? Esto es una constante dividido un polinomio de grado 1. ¿Sí? La constante es analítica, es una función entera, y el polinomio de grado 1 es analítica. ¿Sí? Y es una función entera también porque es analítica en todos los puntos. ¿Ok? Ahora, la f de z está definida ¿para qué? Para z distinto de qué? Menos 2. De menos 2. Entonces, si nosotros no, nos paramos en menos 2, nos paramos en menos 2 acá, menos 2, podemos, menos 2, ¿es una singularidad? Claro, sí. ¿De acuerdo a esta definición? Sí. O sea, primero no es analítica, y después cualquier vecindad que yo tome de acá, voy a encontrar puntos donde sí es analítica. ¿Ok? Claro, está bien, perfecto. Buenísimo, gracias. ¿Entendiste de ahí? Sí, No, sí, por ahora favor, sí. Gracias a vos por preguntar. Bueno, seguimos entonces. Y después había una... había una pregunta ahí. ¿Cuál era la pregunta que aparecía en el video? Esta, chicos. ¿Posee f de z igual a z cuadrado singularidades? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un estudio de esta función? ¿Qué particularidad tenía esta función? ¿Era derivable en cero? Y solamente en el origen. Solamente en el origen. Entonces, si nosotros vamos de vuelta a trabajar con... Acá tenemos acá. Entonces, si nosotros tenemos el eje coordenado y podemos encontrar en el origen es derivable, ¿sí? Es en el único punto donde tiene derivada. Ahora, cualquier singularidad que nosotros... eso para saber si es una singularidad. Primero, si es derivable solamente en cero, ¿es analítica en cero? No. ¿Por qué? Porque no hay ningún entorno, ninguna vecindad en la que sea analítica. Claro, no hay ninguna vecindad en la cual no podemos encontrar al menos una vecindad en la cual todos los puntos sean Derivables. sean derivables. ¿Se entiende esto? Entonces decimos que esta función es derivable, pero no es analítica. ¿Está bien? Porque no cumple con la condición de la vecindad. ¿Sí? Vamos a poner analítica. ¿Ok? Y ahora, ¿es una singularidad? O sea, no es analítica, pero ¿es una singularidad? Tampoco. ¿Por qué? Porque ponele que yo elijo un punto que no es el origen, necesito una vecindad. Claro. Igual necesito una vecindad donde sea analítica y no hay ni una, así que... Claro, entonces esta función, o sea, es derivable en cero, pero no es analítica en cero, y cualquier entorno que yo tome respecto a cero, no va a existir ningún punto donde haya un punto donde la función sea analítica. Entonces no cumple con la condición de singularidad. Entonces la función z cuadrado, módulo de z al cuadrado, no es singularidad. ¿Está bien? Perfecto. Y lo que tenemos que decir es que tiene que ser al menos un entorno, ¿sí? Porque supongamos que tenemos
Esto vamos a borrar acá. Borrar todos los dibujos. Supongamos que tenemos una f de z que sea así. Z dividido z menos 1 y z menos 1,2. Supongamos que tenemos esto. Esta es una función racional que tiene dos singularidades. Acá una singularidad es en 1 y la otra es en 1,2, ¿no? Ahora, digo, podemos encontrar en 1 para ver si es una singularidad, podemos encontrar al menos un entorno, ¿sí? Al menos un entorno donde encontremos al menos un entorno donde haya puntos donde la función es analítica. Sí. ¿Cuál sería este? Cualquier tamaño. No. A ver, cualquier tamaño. Vamos a seleccionar este tamaño. Uno que no incluya el 1,2. Ahí está mal, porque estás incluyendo el 1,2. Pero todos los demás puntos sí son analíticos. Sí, pero en 6/5 no. Ahí se armó, pero para analizar esto tenemos que ir a la definición, chicos. Lo que tenemos que encontrar es al menos un punto donde sea analítica, ¿sí? Y lo que dice, para saber si es singularidad, es que en todo entorno de ese punto tenemos que encontrar al menos un punto donde la función sea analítica. Entonces podemos encontrar ese entorno o podemos encontrar cualquier otro entorno. Y al menos un punto vas a encontrar. Claro, exactamente. Entonces podemos encontrar este o podemos encontrar este acá, uno chiquitito acá. ¿Saben? Entonces, acá siempre en cualquier entorno que nosotros hagamos de ese punto, siempre vamos a encontrar al menos un punto donde la función sea analítica. Entonces decimos que es una singularidad. Las singularidades que vamos a trabajar nosotros, generalmente, y en ingeniería, van a tener que ver con denominadores donde son polinomios, ¿sí? Funciones racionales. Si nosotros queremos saber o analizar un sistema masa resorte, va a salir una función que se llama función transferencia, que es una función de variable compleja, donde vamos a tener en el denominador este tipo de expresiones, ¿sí? O sea que vamos a trabajar con este tipo de singularidades. Y este tipo de singularidades, después lo vamos a ver para la clase que viene, se llaman polos. Este tipo de singularidades. Se llaman polos, que son las que más se utilizan en la ingeniería y es donde le vamos a poner foco. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Bueno, muy bien. Borramos todos los dibujos. Entonces, decimos que en módulo de z al cuadrado no tiene singularidades, ¿sí? Por lo que habíamos explicado. Pasamos ahora a lo otro. Si me deja pasar. El módulo de z cuadrado no tiene singularidades, pero tampoco analítica. Tampoco no es analítica en ningún punto y en el punto, por eso mismo no tiene singularidades. Claro, pues nunca vas a encontrar un entorno donde haya un punto que sea analítica. Si no es analítica en ningún punto. Exactamente. Bueno, seguimos. Esto es teorema. Si f de z y g de z son funciones analíticas en alguna región, entonces también son analíticas. Por ejemplo, los polinomios son funciones analíticas en toda la región, ¿sí? Pero en este caso podemos limitar. Y podemos decir que si f de z es analítica en una región y g de z es analítica en la misma región, entonces la suma o la diferencia son lo que va a determinar es una función nueva que va a ser la suma y va a ser analítica también. Para el producto pasa lo mismo, para la composición de funciones también, y para las funciones racionales van a ser analíticas en esa región, excepto donde los valores del denominador de g valgan 0, ¿sí? Esto es algo como que se cumple también. ¿Se acuerdan que se cumplía con los límites, con la continuidad? Bueno, son
son este tipo de propiedades también que se trasladan a todo el tema de las funciones analíticas. Bueno, y acá era una secuencia que la vamos a hacer rapidito, secuencia para saber si f de z es analítica. Y hicimos ahí en el video como unos pasos. Entonces tenemos que escribir la función como u de x y b de x. Sacar la parte real y sacar la parte imaginaria. Después tenemos que encontrar las derivadas parciales, tanto de u como de b. Tenemos que comprobar si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en ese punto, porque bueno, si no se cumplen, ya directamente decimos que no es analítica, ¿sí? Acá estamos analizando la analiticidad a través de u y de b, la componente real. Y después, como cuarto paso, tenemos que comprobar, o sea, con las ecuaciones de Cauchy-Riemann no está alcanzando, entonces tenemos que comprobar que u y b, u de x, u de y, b de x y b de y, que son las derivadas parciales, son continuas en el punto. Acá estamos en el mundo de lo real. Cuando analizamos la continuidad acá, estamos hablando en el mundo de lo real. Y después tenemos que verificar encima, porque esto hasta acá lo único que comprobamos es que es derivable. Y para que sea analítica, tenemos que verificar que existe al menos un entorno de Z0 donde se cumplen las 4 condiciones descritas arriba en todos los puntos de ese entorno. ¿Está bien? ¿Está claro? Hasta acá era derivada. Para que sea analítica tenemos que incluir el tema del entorno. Al menos un entorno donde todos los puntos cumplan con estas 4 pasos. ¿Se entendió ahí? ¿Alguna duda, chicos, de esto? El entorno, o sea, es imposible hacer todo eso para todos los puntos, ¿no? Porque hay infinitos puntos en el entorno. Claro, no, esto lo tenés que analizar en forma conceptual. Claro. Después vamos a ver con los ejercicios cómo lo materializamos a esto. Pero conceptualmente tenés que saber eso. Tenés que saber que para que sea analítica, no solamente tiene que ser derivable en el punto, y para que sea derivable en el punto, analizándolo en función de u y de b, tenés que trabajar con las derivadas parciales, tenés que ver que son continuas, tenés que ver que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, para saber si es derivable. Y si es analítica, para saber si es analítica, tenés que encontrar al menos un entorno donde todos los puntos de ese entorno cumplen con la condición de derivabilidad. ¿Sí? Está bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. La función racional, que esta es la que más vamos a utilizar, que es h de z, f de z sobre g de z. Estos son la división de dos polinomios. ¿Sí? Tenemos que ver que son analíticas en todos los puntos, salvo en los puntos donde g de z se hace cero, ¿sí? Que son las singularidades, que después la vamos a llamar polos. Y una función racional de z es analítica en los puntos cuyo denominador es distinto de cero. ¿Sí? O sea, va a ser analítica en todos los puntos, salvo en donde g de z valga 0. Bueno, y este es un ejemplo que los traemos acá y lo repetimos de nuevo, porque fíjense que es una f de z cuyo u y b están acá. Vamos a poner acá. A ver, vamos a dibujar un poquito. Muy bien. Tenemos tanto u acá y tenemos b acá. ¿Está bien? Entonces lo que hicimos acá es, tenemos u y tenemos b, calculamos las derivadas parciales. Seguimos los pasos. Me dio 2x, 2y, la derivada de u con respecto a y 1, y esta me dio menos 1. Y vamos a ver si cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Las condiciones de Cauchy-Riemann están acá. Entonces, la derivada de u con respecto a x me da 2x. 2x tiene que ser igual a 2y. ¿Está bien? Entonces simplifico el 2 con el 2 y me queda esta ecuación que tenemos acá. La recta. O sea, donde se cumple la primera condición de Cauchy-Riemann es en los puntos estos de la recta. Que lo vamos a poner aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Que acá se estaría cumpliendo las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Y por qué decimos esto? Porque la otra condición, la derivada de u con respecto a y, que vale 1, es igual a menos la derivada de b con respecto a x, que vale menos 1. O sea, menos con menos
es más. O sea que acá sería 1 igual a 1. ¿Está bien? Hasta acá, entonces, esta se cumple para todos los puntos y la primera condición se cumple, pero cuando x es igual a y. Entonces, nosotros podemos decir que en cada uno de estos puntos de la recta, podemos decir que la función es derivable. ¿Por qué es derivable? Y porque tanto u como b como las derivadas parciales son continuas y además se cumple la condición de Cauchy-Riemann en estos puntos. Entonces decimos, bueno, es derivable. Ahora, ¿es analítica? Es analítica. Entonces, para saber si es analítica, tenemos que tomar al menos un entorno. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos a poner acá. Agarramos cualquier punto, podemos encontrar algún entorno que sea muy chiquitito, donde todos los puntos sean derivables. Podemos encontrar acá, por ejemplo, acá. ¿Encontramos un entorno que sea muy chiquitito donde todos los puntos sean derivables? No. No se puede. Solamente van a ser derivables en dónde. En la recta. Está la recta. Entonces, por eso decimos que no es analítica en ninguna parte. ¿Es derivable? Sí, en los puntos de la recta. Pero es analítica, no. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar en los puntos donde es derivable, no podemos encontrar al menos un entorno donde todos los puntos en ese entorno sean derivables también. ¿Se entiende? Profe, consulta, ¿todos los puntos tienen que ser derivables o con encontrar uno ya alcanza? No, todos, para que sea analítica, ¿eh? Sí. Perfecto. Todos tienen que ser, todos. Esa es la condición. Sí, ¿Okay? no confundir con lo de singularidad que hablaba Robert, justamente de encontrar un punto, que la función sea analítica. Acá, para que sea analítica, tiene que ser en cualquier entorno, como marcaba Juan, en todos esos puntos de entorno tiene que ser derivable la función. Claro, tiene que ser derivable. Y después, si vamos al concepto de singularidad, ¿tiene singularidad esta función, de acuerdo a esa definición? ¿Tiene alguna singularidad? Creo que no, ¿Por qué? porque no tenés un punto en el que en ese entorno sea analítica. Porque no es Claro. analítica. Claro, como no es analítica en ninguna parte, no tiene singularidad. ¿Sabes? No hay singularidad. Para que sea una singularidad tenemos que encontrar en cualquier entorno de ese punto, que llamamos singularidad, deberíamos encontrar al menos un punto donde la función sea analítica en ese punto. Pero como acá no existe, porque en ningún punto del plano va a ser analítica, entonces no tiene singularidad. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? ¿Con esto? Sí. Bueno, un lujo entonces. Ahora vamos al trabajo en grupo. Si me deja avanzar. A veces tardan en avanzar. Bueno, antes de ir al trabajo en grupo, esto es un mapa conceptual que hemos hecho, que después se los pedimos que lo miren en forma más detenida. Pero es un pequeño mapa conceptual que estuvimos trabajando para que quede un poquito más claro todos estos conceptos que estuvimos hablando. Quizás con esto es como que se ve todo en un mismo slide. Entonces, si la función es analítica en Z0, entonces implica que f es derivable. Ahora, la vuelta no. Si es derivable no implica que sea analítica, pero si es analítica sí. Y si es derivable implica que sea continua. Si es continua, f en Z0, de seguro tanto u y b van a ser continuas en Z0. Y acá sí. Si u y b son continuas en Z0, entonces f es continua en Z0. ¿Está bien? O sea, esto se puede analizar como el límite en variable compleja, y acá se puede analizar tanto u como b en forma separada como en el tema de las variables reales. Para que sea analítica en Z0, tiene que ser derivable en Z0 y su entorno. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos hablando recién.
Y acá estuvimos diciendo que si tanto u, b como las derivadas parciales continuas en algún entorno en Z0 y además cumplimos con la condición de Cauchy-Riemann, entonces decimos que es derivable en Z0. Si es derivable en Z0, cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Y... ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? No, a veces se escuchó como un ruido de fondo, pero no creo que no. Perdón. Bueno, y después, si cumplimos esto que está acá, que tanto u como b como las derivadas parciales son continuas en algún entorno en Z0, esto implica que tanto u como b son diferenciables en Z0. ¿Qué significa que u sea diferenciable en Z0? A ver si se acuerdan de análisis 2. Que el límite tendiendo al punto por todos los caminos se cumple. Ese es el concepto de límite, ¿sí? Pero el de diferenciable es un concepto bien gráfico. Para que una superficie, ¿sí? Tenemos una superficie, tenemos un punto y tenemos que saber si es diferenciable, es muy fácil de saber si es diferenciable conceptualmente, es porque en ese punto se puede aproximar la superficie con un plano tangente. ¿Sí? Entonces ahí decimos que u es diferenciable en un punto si en ese punto podemos aproximar la superficie con un plano tangente. ¿Ok? De esa manera, pero para que sea diferenciable se tienen que cumplir, porque puede ser derivable en un punto, pero acuérdense que la derivabilidad depende de la dirección. Podemos ir dirección X, dirección Y o cualquier otra dirección. Ahí podemos decir que es derivable en tal dirección. Pero para que sea diferenciable tenemos que garantizar que se puede aproximar con un plano tangente. Bueno, esto acá intentamos resumir todo lo que estuvimos hablando, de qué implica cada cosa. Lo que les pedimos es que lo puedan revisar, lo puedan cuestionar, lo puedan ver un poquito más en detalle y cualquier duda lo revisamos de nuevo, ¿sí? Pero más o menos les queda claro acá esto de lo que estuvimos hablando. Sí, sí. ¿Alguna duda respecto a lo que estamos mostrando acá? Esto es clave, ¿eh? F analítica en Z0 implica derivabilidad, pero el contrario no, ¿sí? Y esto también, concepto de función analítica. Acá, ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, eso sería, chicos. Bien. Pasamos entonces al ejercicio en grupo, trabajo en grupo. Si pueden hacer una captura de pantalla, tienen que demostrar que las siguientes funciones no son analíticas. En especial, les pedimos que trabajen con esta. Que intenten demostrar que no es analítica, ¿sí? Que es una función que no es analítica. A ver cómo lo muestran. ¿Hicieron la captura? Esto es un trabajo en grupo. Le vamos a dar 10 minutitos para que lo hagan. Sí, sí. Tengo que crear las salas. Espérame a ver. ¿Cuántos grupos teníamos? 9 eran, ¿no? A ver. Creo que eran 9, sí. 9, perdón, está muteado. Por si eran 9 de la noche. Bueno, en todo caso creo una más, 10 y si no se usa, no se usa. ¿Listo? ¿Listo, Gustavo? ¿Ya pusiste? ¿Te pusiste 10 minutos? Ah, no. Bueno,
A ver, anótame. Profe, disculpe, ¿puede mostrar de nuevo el ejercicio? Así le saco la captura que no llegue. Por favor. Espera, ¿Cómo no? un segundito. ¿Cómo no? Pará. Ahí está. Ah, está bien, están 10 minutos, está ok. Bueno, ya vayan entrando, chicos, sí. ¿Ahí pueden ingresar a las salas? Sí, sí. Sí, acá hay Navarro que tiene que lo tenemos que ingresar al grupo 6. ¿A Navarro? Sí. Después está Petrone, que está preguntando en qué grupo está. Eso en el aula virtual lo puedes ver en tu perfil, pero te lo decimos igual. ¿Navarro va a la sala 6? Sí, profe. No sé, Petrone, ¿ah? ¿Estás con el campus abierto también? Sí. Sí, no. ¿También me puede enviar a la sala 7 que no me dejen ingresar? ¿Quién? ¿Sebastián Díaz? Grupo 3, Nicolás Petrón. A ver. Grupo 3, Nicolás Petrone. Ahí está, Sebastián. Grupo de Petrone, grupo 3. Dale, gracias, Nada. A ver, los que quedan, Alex Dorado, Matías Becker. ¿Y cómo hago para entrar en la sala? ¿Quién habló? A ver, Nicolás Petrone. Petrone. Si no puedes entrar, te envío. ¿Cuál tenés que ir? A la 3. Ahí te envío. Becker, Dorado y Petrone al 3. Ahí está. Falta Luque nada más. Luque. A la sala 4, profesor, por favor. Ok. Listo. Quedó acá, Luque. A ver, ahora. Sí, profe. Bueno, los invitamos a que el otro ejercicio lo suban al campus, los ejercicios que quedan, que los suban al foro, y ahí los vamos revisando entre todos, ¿sí? Como decía Damián, está bueno que uno lo suba una resolución y los otros digan si les dio bien, si les parece que está bien, si tienen alguna duda, van interactuando entre ustedes y después nosotros damos el ok final, ¿ok? ¿Les parece bien así? Esa interacción. Perfecto. Bueno, el que habló, el que preguntó, que no sé quién era. No, me perdón, acuerdo. José Fernández. Pasa que si tengo tan mal internet que cada un segundo bueno, se me hace. Está bien, está bien. Bueno, José, lo que te invitamos es a subirlo al foro y lo discutimos ahí, a ese ejercicio. Pero lo que te decía, que para negar que es analítica, alcanza con que digas que no hay ningún punto que cumpla las condiciones de Cauchy-Riemann. Y listo, ya está. Ya con eso ya puedo decir que no es analítica. Perfecto, gracias. No, por nada. También puedo decir que no es derivable, ¿eh? Eso también. Vos podés decir no es derivable en ningún punto, listo, ya está. No es analítica. Claro, En claro. ningún punto. Bueno, ¿alguna duda, chicos, respecto a este ejercicio? Si no, cambiamos de tema. Bueno. Por ahora no. Ok. Bueno, vamos a entonces a arrancar con el tema de integrales.
Bueno, por lo que se vio en los videos, vamos a presentar el tema de integrales. En base a lo que se han visto en los videos, bueno, vamos a ver a fijar los conceptos de lo que es la integral de línea, que bueno, nosotros no vamos a trabajar, solamente lo vamos a mencionar, digamos, el tema de la integral de línea no la vamos a trabajar con contornos cerrados, así que vamos a trabajar con el tema del teorema de Cauchy-Goursat, la forma integral de Cauchy y la fórmula integral de Cauchy generalizada, ¿no? Que es con la fórmula para las derivadas de una función analítica, que es lo que ustedes vieron esta semana con los videos. Bueno, la integral de línea, como lo definía en el video el profesor, partimos de la integral de una curva para ir desde un punto A a un punto B a través de una curva C, la cual lo podemos tomar como una sumatoria de términos del producto de la función en un valor zk por el delta zk. Por cada, subdividimos este contorno en una cantidad de intervalos, y si hacemos el límite cuando esos intervalos tienden a infinito, podemos, digamos, decir que esta sumatoria la convertimos en una integral de línea, que decimos que es la integral de ir de A hasta B de f de z diferencial de z, o lo mismo que la integral de en el contorno C, que une los puntos A y B por esta trayectoria, ¿no? Donde z, bueno, es igual a x más y, y el diferencial de z es diferencial de x más y diferencial de y. Y bueno, en la sumatoria, en vez de trabajar con el diferencial, trabajamos con un delta, ¿no? Con la parte real y la parte imaginaria. Como f de z también tiene su parte real y parte imaginaria, ¿no? Los componentes u y b, y son funciones de x y y cada una de sus componentes. La integral esta de línea la podemos expresar en términos de las componentes u y b de f de z, y esta integral nos quedaría como dos integrales, donde integramos la parte real de la función f de z, más la parte imaginaria, ¿no? De f de z. Y podemos, para trabajar las integrales estas de línea, digamos, una manera de hacerlo es a través de una forma paramétrica, a través de un parámetro t, y haciendo uso de la regla de la cadena podemos establecer esta integral en términos de f de z, diferencial de z, como una z de t y digamos un z' de t, ¿no? Que el diferencial de z, al obtenerlo de acá, al despejar, nos queda como la derivada de z respecto de t por diferencial de t. Esta es la forma paramétrica de la integral de línea. Bueno, nosotros lo mostramos acá, en este caso, como estamos orientando nuestro enfoque de integrales a otro tipo de integrales que son de contorno cerrado, lo que hacemos simplemente es presentarlo con un resumen de lo que se ve en el video, pero bueno, no vamos a hacer mucho más que esto, así que vamos a avanzar con el teorema de Cauchy-Goursat, que si recordamos dice que sea una función f de z analítica en un dominio simplemente conexo D, y sea C cualquier curva cerrada simple en este dominio D, la integral en este contorno cerrado que está dentro del dominio D, este contorno rojo, de f de z diferencial de z es igual a 0. O sea, esto se cumple si la función es analítica en todo este dominio D, ¿no? Esto, bueno, lo han visto también en el video, a través del uso del teorema de Green se puede demostrar que esta integral es igual a 0, haciendo la relación entre la integral de línea y la integral de superficie. Bueno, nosotros no lo vamos a volver a demostrar, realmente no tiene mucho sentido, simplemente es recordar el teorema de Cauchy-Goursat, así que es importante que si tenemos una integral cerrada donde en un dominio D
la función es analítica, esta integral va a ser igual a 0, ¿no? Muchas veces pasa que damos algunos ejercicios donde se establece el contorno C en un dominio que por ahí puede ser de que la función posee alguna singularidad, pero en este contorno C, los puntos que quedan aquí dentro, la función es analítica, no encierra esa singularidad. Entonces, bueno, uno tiene que ver, digamos, sin hacer la integral o resolverla, digamos, ya por el teorema de Corsica-Ursat, uno ya sabe el resultado de esa integral, ¿no? Por eso es importante, cuando se plantea un ejercicio, también analizar gráficamente los recintos, ubicar las singularidades, y antes de hacer algún cálculo, ver si hace falta calcular algo, simplemente con el planteo digamos, de las singularidades y del contorno en forma gráfica, uno ya se da cuenta el resultado de esa integral, ¿no? Una consulta. Sí. A mí eso no me quedó muy claro. Si yo tengo, por ejemplo, una trayectoria cerrada y en la trayectoria cerrada tengo una singularidad en la trayectoria, de igual forma, la integral a través de la trayectoria cerrada me va a dar 0. Si vos tenés acá lo que te está diciendo es que tiene que ser, la función tiene que ser analítica sobre el contorno y dentro, ¿eh? O sea, Claro, pero vos, si yo vos lo que tenés que tener es una región D, donde es analítica la función, y la curva tiene que estar adentro de esa región. O sea, la función tiene que ser analítica dentro y sobre la curva. Si vos pones una singularidad, entonces no puedes aplicar el teorema de Cauchy-Ursat. O sea que si yo en la región D tengo una singularidad dentro de la región D, no puedo aplicar el teorema. No. O sea, el teorema, fíjate, hay que ver bien cómo dice la definición. Si es definición analítica en un dominio simplemente conexo D, o sea, es analítica en todo el dominio, ¿sí? Y C es una curva cerrada simple en D. A ver si hacemos un ejemplito. Tenemos acá, esto es X. Bueno, perdón Es decir, supónganse que tenemos f de z. Complicado escribir con esto. Como había planteado, no sé, un ejemplo recién, Juan, 1 sobre z más 2, por ejemplo. En menos 2 tengo una singularidad, ¿no es cierto? Sí. Estamos acá. Esto es menos 2. Y yo quiero hacer la integral de esta función f de z en un contorno que es el módulo de z igual a 1. Entonces, estoy tomando un contorno que está acá. ¿Sí? Claro, ahí no está incluida la singularidad. Ahora, si tomo módulo de z igual a 2, ahí está sobre el contorno, entonces ahí no puedo aplicar esto. Si acá fuera, si es módulo de z menor a 2, lo puedo tomar, o sea, no estoy incluyendo la singularidad, pero en módulo de z igual a 2 no lo podría tomar. Tiene que ser toda esta región donde las funciones analíticas en el contorno y dentro de la misma. O sea que tampoco podrías tomar módulo de z igual a 3. Después vamos a ver, vamos a ver cómo podemos subsanar ese tema cuando esté dentro. O sea, Con la deformación claro, si la singularidad está dentro, no te va a dar 0. ¿Sí? Puede ser que no te dé 0. O sea, no lo puedes asegurar. Lo único que puedes asegurar es si es analítica dentro y sobre la curva, ahí sí puedes asegurar de que da 0.
Sí, eso es lo que han visto, bueno, que están hablando, si está dentro de la región del contorno de integración, la integral se puede realizar de otra forma, con lo que hemos visto, han visto en los videos, y como decía Juan, obviamente, ahí uno no puede asegurar que va a dar 0, puede dar cualquier otro valor, o puede ser que dé 0, pero bueno, lo que sí el teorema garantiza es que si la función es analítica en el contorno y dentro de la región encerrada por ese contorno, la integral va a ser igual a 0. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, a ver. Ahora- Ahí, Gustavo, me parece que tenés que borrar para poder seguir. a ver, espera. Sí, perdón. Acá tengo que borrar. Listo. Bueno, continuando con el teorema de los corolarios del teorema de Cauchy-Goursat, si f de z es analítica en un dominio simplemente conexo D, y Z0 y Z1 son dos puntos que pertenecen a D, y sean C1 y C2 curvas que van desde Z0, bueno, acá tendría que estar Z0 y acá Z1, ¿no? Que van desde Z0 a Z1, también se cumple que la integral de f diferencial de Z, yendo por el camino C1, va a ser igual a la integral de f de z diferencial de Z yendo por el camino C2. O sea que al ser f de z analítica en este dominio simplemente conexo, la integral es independiente de la trayectoria, ¿no? Así que podemos, de esta forma, podemos elegir la trayectoria que más nos convenga para resolver la integral. Que no depende de la trayectoria. Y como otro corolario, el tema de la antiderivada, la regla de Barrow, es que si f de z es analítica en un dominio simplemente conexo D, existe una función f de z que es analítica en D, para la que z pertenece a D, y la derivada de esta función f de z diferencial de z, acá queda un diferencial de t, ¿no? Pero es igual a f de z. Y si son z0 y z1 los puntos que están en D, podemos calcular la integral evaluando la función f de z en z1 y z0, ¿no? Que sería lo que ya conocen como regla de Barrow. Así que del teorema de Cauchy-Goursat tenemos estos dos corolarios importantes, pero bueno, lo más importante del teorema para nosotros es el teorema en sí, ¿no? Que es esta condición que sí vamos a aplicar en algunos casos, y y la otra condición que vamos a ver es el tema de, como decían recién, importante, la deformación de contornos. ¿Qué pasa cuando Z0, en este caso, es una singularidad de la función f de z, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer acá es lo que se llama deformación de contornos, es cortar el contorno C, o sea, es decir, establecer un contorno K en torno al Z0, establecer un corte y circular en torno a este contorno K y volver a salir, ¿no? Entonces, lo que hacemos de esta forma es, nos queda un nuevo contorno donde la región que nos queda es analítica, o sea, el Z0 queda excluido de la región al ser el corte, y la integral en torno de f de z diferencial de z en torno a C va a ser igual a la integral en torno al contorno K de f de z diferencial de z.
que esto, digamos, acá tenemos un recorte para recordar, refrescar lo que vieron en el video. En este caso tenemos un ejemplo con un par de singularidades, y lo que hacemos es, como decía recién, es circular y hacer un corte, ¿sí? Y circular, en sentido antihorario se considera la circulación positiva, en torno a los contornos C1 y C2, y definitivamente cuando hacemos la sumatoria de todos los contornos, lo que nos queda es que la integral de f de z diferencial de z en torno a c va a ser igual a la sumatoria de las integrales en torno a cada singularidad, ¿no? En los contornos C sub J. Y esta es otra manera de poder aplicar el teorema de Cauchy-Gorsat cuando la singularidad está dentro del recinto, ¿sí? La deformación de contornos. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver ahora lo que tenía que ver con la fórmula integral de Cauchy. Perdón. Sea una f de z analítica al interior en los puntos de un contorno cerrado simple C, que está orientado positivamente, ¿no? Positivamente quiere decir que siempre está orientado en circulación antihoraria, ¿no? Cuando en variable compleja hablamos de orientación positiva, es que circulamos como está la flecha en sentido antihorario. Si Z0 es un punto interior a C, entonces la integral de f de z sobre z menos z0 en c, diferencial de z, es igual a 2pi por i por f de z0. Este teorema no se aplica cuando la singularidad en Z0 está fuera del contorno C o está sobre el contorno, ¿sí? Tiene que ser un punto interior al contorno. Y como reflexión importante, fíjense que la fórmula integral de Cauchy nos está expresando que podemos determinar los valores de la función interiores a C conociendo o están, digamos, quedan completamente determinados por los valores de la función sobre el contorno, ¿no? Estamos relacionando la integral de f de z de diferencial de z con los valores de la función, ¿no? Este es un tema realmente importante que vemos en este teorema, que podemos resolver las integrales a través de los valores de la función en Z0, ¿no? Valorando en el punto Z0. Como ejemplo, podemos ver... Profe, yo no me quedó muy claro eso donde dice la reflexión. Si lo puedo explicar de vuelta, ¿qué es lo que queda determinado por los puntos interiores a C? Fíjese que nosotros estamos calculando, estamos diciendo que los valores de la función interiores al contorno C, ¿sí? Cualquier valor que está interior al contorno C, quedan completamente determinados por los valores de la función sobre C. Porque estamos haciendo la integral de la función la estamos haciendo en torno a ¿qué? Al contorno C, ¿no es cierto? ¿Se ve? Lo que está acá definido. Sí, sí. Y entonces quiere decir que los valores de la función de los puntos interiores, porque Z0, ¿qué es? Es un punto interior a C, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, porque si tuvieras... Porque yo me confundí, pues si Z0 estuviera sobre el contorno no podés aplicar Cauchy. No, justamente por eso está puesto acá, para que vean cuáles son las condiciones para poder aplicar este teorema. El punto tiene que ser interiores a C, no pueden estar en el contorno ni afuera, tienen que estar en el interior. Entonces, para todos los puntos que están en el interior de C, los valores de la función interiores a C, como estaba explicando acá, f de z0, están determinados por los valores de la función sobre el contorno, porque estoy integrando en el contorno C. ¿Sí? Perfecto, gracias. O sea, la reflexión sale de analizar la fórmula, ¿no? Viendo la fórmula, deduzco
esta afirmación esta reflexión que estamos escribiendo acá con palabras, ¿no? Es un poco lo que nos está mostrando la fórmula, la estamos poniendo en palabras. Perfecto, gracias. No de nada. Entonces, bueno, para ver un ejemplo cómo trabajar con la fórmula integral de Cauchy, tenemos este ejemplo que es la integral de e a la z sobre z más i diferencial de z, y la quiero integrar en un contorno C, donde C es un contorno cerrado que contiene al punto z igual a menos i, ¿no? Entonces, nos fijamos acá que z menos i, acá en este punto, acá tendríamos una indeterminación, ¿no es cierto? Entonces, para poder calcular la integral esta, si vemos el teorema, dice que la f de z, lo que tenemos arriba, en el numerador, la integral la puedo calcular como la función que está acá arriba, evaluada en ese punto z0, que está en el denominador, multiplicado por 2pi por i. Por empezar, el z0 en el ejemplo está incluido dentro del contorno, como pide el teorema. Y, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Fíjense que lo que tenemos que hacer directamente es aplicar el teorema, ¿no? Es tomar a e a la z como si fuese como nuestra f de z y evaluarla en menos i. Bueno, acá tenemos el teorema y lo que hacemos es evaluar e de z, que es nuestra f de z, en menos i. Entonces, la integral de a la z sobre z más i diferencial de z, en z0 igual a menos i, va a valer 2pi por i e a la menos i. ¿Se entiende esto? Una pregunta, ¿f de z no sería directamente ya la e a la z sobre z más i? No, fíjate que la fórmula te dice que es f de z sobre z menos z0. Entonces, tu f de z es lo que está en el numerador. O sea, este es el teorema, ¿sí? Tengo f de z sobre z menos z0 diferencial de z. Igual a 2. Entonces, si yo lo que tengo que hacer es aplicar el teorema, y esta es la integral que tengo que hacer, y me dice que lo que está abajo es z menos z0, ¿sí? En este caso, el z0 es menos i, porque al quedarme más i acá, como la expresión es z menos z0 y me queda más, quiere decir que el z0 es menos i. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, yo tengo esta expresión y lo que lo llevo es a ponerlo en términos de la fórmula integral de Cauchy. Entonces, z menos z0, tengo que tener un menos, pero como acá tengo un más, quiere decir que el z0 es menos i. Eso está claro, ¿no es cierto? Sí. Y lo que tengo en el numerador es f de z. Entonces, ¿qué tengo en el numerador? E a la z. Entonces, para aplicar el teorema, lo que tengo que hacer para calcular la integral es hacer 2pi por i por el valor de f de z evaluado en z0. Y es lo que estoy haciendo acá. Este es un ejemplo muy sencillo porque está, digamos, ya muy orientado a aplicar el teorema directamente, no hay que hacer ninguna otra operación. Pero en otros casos tengo que preparar la integral para poder resolverla. Por ejemplo, en este caso. En este caso, tenemos la integral de diferencial de z sobre z a la cuarta menos 1, donde c es el círculo módulo de z menos i igual a 1. Entonces, bueno, vemos
gráficamente tenemos el contorno C, que está definido por el círculo centrado en I y de radio 1. Y lo que vemos acá es que si digamos expresamos al denominador por sus raíces, y como es un polinomio de cuarto grado, tenemos 4 raíces, y las raíces son menos 1, 1, menos I e I. Entonces, de las 4 raíces, el contorno encierra a una sola de ellas, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer acá para poder calcular la integral? Podés tomar f de z como 1, ¿o no? Y después z sub 0 como i. Sí, fíjense una cosa, yo tengo que llegar a acá. Yo tengo que aplicar esta, pero tengo una f de z y abajo me tiene que dar un z menos z0. Ah, perdón, podés escribirlo como fracción 1 sobre z menos 1, z más 1, z más i, y eso es tu f de z. Y todo eso dividido, z menos i, y te queda arriba el f de z y abajo el z menos i. No sé si me expliqué bien. Sí, muy bien. Sí, sí. No sé si los demás compañeros lo entendieron. Lo que el compañero está diciendo es justamente tomar la f de z como 1 sobre z más 1 por z menos 1 por z más i y dejar el término donde está el i, que está incluido dentro del recinto C. Entonces lo que hacemos es, obviamente la f de z es esta expresión, y lo que tengo que hacer es, para aplicar el teorema, es calcular el f de z0. Entonces tengo que reemplazar y calcular acá z, reemplazarlo por i, y determinar cuánto vale el f de z, el f de i. Me queda que reemplazarlo, me queda i sobre 4. Entonces la integral va a ser igual a 2pi por i por f de z0, que es i sobre 4. Al reemplazarlo me queda menos pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre menos pi sobre 2? Bueno, habría que ver acá, tendría que ser positivo, ¿no? Si esto es i sobre 4, habría que hacer el signo este. Simplifica el 2 y cuadrado es menos 1. Ah, ok, sí, perdón. Sí, está ok, bárbaro. Perfecto. Menos pi sobre está, no me he dado cuenta. Bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de expresiones, lo que tengo que hacer es, como decía recién, es preparar la integral para llevarla a la forma de lo que pide el teorema, ¿sí? Entonces, en este caso, que tengo una expresión en el denominador polinómica expresada, digamos, una función expresada por sus raíces, al expresar esta f de z, así como 1 sobre z más 1 por z menos 1 por z más i, podemos llevarlo a la forma del teorema integral de Cauchy, ¿no? Entonces podemos resolver la integral. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo, que es la tangente de z, diferencial de z sobre z cuadrado menos 1, y el contorno de integración es el círculo centrado en el origen con radio igual a 3 medios. Lo que podemos ver es que por la tangente de z, cuando toma valores de más menos pi sobre 2, más menos 3 medios de pi, para estos puntos la función no es analítica, pero están fuera del contorno de integración. O sea, estos puntos, por más que no sean analítica, no nos interesa en este momento para esta integral con este contorno. Pero sí, acá, si factorizamos el z cuadrado menos 1, tenemos en menos 1 y 1 tenemos 2 puntos que están dentro del contorno. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es resolver la integral de Cauchy, pero siempre para un punto
donde tenemos una singularidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos dos puntos? Bueno, cuando tenemos dos puntos, tenemos dos caminos. Uno es el de deformación de contornos, como veíamos recién, y el otro es aplicar fracciones parciales. O sea, hay dos maneras de poder resolver esta integral cuando hay más de una singularidad dentro del recinto. Entonces, para poder aplicar fracciones parciales, lo que tomamos es 1 sobre z cuadrado menos 1 y lo expresamos en fracciones parciales. En este caso, como en el caso de a sobre z menos 1 más b sobre z más 1. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuánto valen las constantes a y b. Bueno, resolviendo por fracciones parciales, podemos determinar que a vale 1/2 y b vale menos 1/2. ¿Sí? Entonces, a partir de aplicar fracciones parciales, podemos plantear la integral como una sumatoria de integrales de cada uno de los términos, reemplazando el valor de las constantes, y podemos aplicar el teorema a cada una de estas integrales, ¿no? Entonces aplicamos el teorema de la fórmula integral de Cauchy a la primera integral. El z0 en este caso es 1, entonces calculamos la tangente de 1, y para el otro caso, la otra integral, el z0 es menos 1, calculamos la tangente de menos 1. Entonces, directamente lo que hacemos es hacer la integral, aplicando la fórmula integral de Cauchy, va a ser igual a 2pi por i por 1/2, más la sumatoria de los valores de los f de z0 de cada integral. Y nos termina quedando aproximadamente 9,785 de i. Entonces, este es un camino que lo podemos hacer por fracciones parciales. Algo importante, Gustavo. Sí, Juan. Algo importante, que la curva de integración se mantiene siendo C, ¿sí? Pero el integrando cambia ahí cuando usamos fracciones parciales, ¿ven? Pero la curva de integración sigue siendo C. Lo que estamos cambiando con las fracciones parciales es el integrando, y recuerden que la integral de Cauchy-Gorsat solamente funciona cuando tenemos un solo z0, ¿sí? No podemos tener más de un z0, si no, no lo podemos aplicar. Acá estamos aplicando fracciones parciales para que el integrando tenga un solo z0, ¿ok? Y es importante también ver que la curva de integración sigue siendo C para las dos integrales que surgieron. Cosa que, como vamos a ver ahora, cuando aplicamos deformación de contorno, las curvas de integración no van a hacerse. Les quería adelantar esa diferencia. Está muy bueno, sí. Muy buena la aclaración, por ese detalle, observando acá el planteo, como dice Juan, obviamente mantenemos el mismo contorno, claro, y los integrandos cambian justamente para tener siempre un solo z0 en cada integral. Bueno, ahora vamos a ver el mismo ejercicio, pero planteándolo por deformación de contornos. Entonces acá lo que hacemos es tomar un contorno C1 en torno al Z0 en menos 1 y otro contorno en el Z0 igual a más 1, ¿sí? Entonces, por la deformación de contorno sabemos que la integral de f de z diferencial de z en torno al contorno cerrado C va a ser igual a la sumatoria de las integrales en torno a cada uno de los contornos C sub k. Como decía Juan, ahora acá va a ser una sumatoria de contornos, pero no van a ser el C, sino que va a ser el C1 más el C2 o el C sub n, ¿no? Dependiendo de la cantidad de singularidades que estén dentro del contorno C. Entonces lo que tenemos que hacer acá es la integral de, fíjense acá que tenemos el contorno C1
y el integrando es el mismo en cada integral, o sea, nada más que acá armamos la función f de z, dejando el z0, digamos, que queremos dejar en cada una de las componentes. En este caso, para el primer contorno, estamos hablando del z0 igual a menos 1. Entonces, en este caso tenemos que armar el f de z como tangente de z sobre z menos 1. Este sería nuestro f de z en este caso. Y como en la segunda integral, en torno a C2, el z0 es el punto 1. Entonces dejamos el z menos 1 en el denominador y nuestra f de z en este caso va a ser tangente de z sobre z más 1. Y bueno, como decía Juan, obviamente acá los contornos ya no son los mismos, C1 y C2. Y si aplicamos ahora a cada integral, aplicamos el teorema. Ya tenemos preparada cada integral está preparada para aplicar el teorema, así que tenemos que calcular el valor de f de z en menos 1 y en 1 para cada una de las integrales, ¿no? Entonces, en este caso, el valor reemplazando el z0 menos 1 en f de z, que es tangente de z sobre z menos 1, nos termina quedando menos 1/2 de la tangente menos 1. Y para el otro caso, nos termina quedando 1/2 de la tangente de 1, el f de z0. Y bueno, al reemplazarlo en la integral, obtenemos obviamente el mismo valor, ¿no? Entonces acá tenemos cómo podemos resolver aplicando el teorema, la fórmula integral de Cauchy, por dos caminos, ¿no? Cuando tenemos más de un z0 o una singularidad en el recinto, lo podemos hacer por fracciones parciales o deformación de contornos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? No entendí bien. Una pregunta. Sí. No entendí bien la parte de z menos 1 y z más 1. Cuando haces tangente de z, digo z menos 1 y tangente de z, digo z más 1 al principio. Porque ahí sería f de z, ¿no? Sería ahí arriba. Claro. Ahí. Fíjate, a ver, vamos a ver si lo puedo escribir. A ver un segundito, porque con el... Le voy a poner acá el... Vamos a limpiar esto rápidamente. La integral era, la integral en C, de tangente de z sobre z cuadrado menos 1, ¿no? Sí. Esto va a ser la integral de C, de la tangente de z, sobre z más 1, z menos 1, ¿no? Ah. Es que ahí son dos, ahí tenés dos C distintos, ¿o no? Sí, sí. Sí, por eso. Por eso mismo. Pero cuando estoy trabajando con... Tengo en menos 1 y en 1 tengo los puntos. ¿Sí? Y tengo este contorno de integración. Entonces lo que hago es tomar un contorno acá, un C1 y un C2. Entonces, esta integral va a ser la integral en torno a C1 de, y ahora lo que hago, ¿cuál es? Acá tengo, como es Z menos Z0, como es en menos 1 tengo el C1, me va a quedar Z más 1, ¿no es cierto? Porque estoy con este. Entonces, como tiene que dar esto acá abajo, esto que está acá tiene que ser mi f de z. ¿Sí? Entonces arriba me queda tangente de z sobre z menos 1 diferencial de z. Más, ahora hago la integral en el otro contorno C2, que es este, como es 1, abajo me va a quedar z menos 1. Lo contrario. Y arriba me tiene que dar
mi f de z como tangente de z sobre z más 1. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Gracias. No, de nada. Profe, yo tengo una consulta del Sí. primer método que explicó, que comentó Juan que tenía que haber un solo z sub 0. No entendí por qué dijo eso. Sí. Fíjate que el teorema siempre te habla de que lo aplicás, el teorema integral, vos partís acá de la definición, te dice que es f de z sobre z menos z0, diferencial de z, la integral es igual a 2pi por i por f de z0. O sea, siempre considerando que tenés este z0. Ahora, si, fíjate que acá en el primer ejemplo que vimos, la singularidad que tenías acá, dentro del recinto, era igual a menos i, z0 igual a menos i, siempre era una sola. ¿Sí? Acá, bueno, también en el recinto de integración abarca a una sola de las singularidades de esta integral, de 1 sobre z a la cuarta menos 1. Aunque tiene 4 singularidades, el recinto de integración solamente está tomando una sola. Entonces puedo aplicar el teorema directamente. Pero cuando el recinto de integración toma más de una singularidad, en este caso está tomando a las 2 singularidades que aportan acá el denominador, z cuadrado menos 1, no puedo aplicar directamente el teorema, lo tengo que aplicar considerando un solo z0. Entonces, lo que hacemos es plantear la integral como una suma de integrales, aplicando el mismo contorno, pero siempre digamos, expandirlo en fracciones parciales y poder distribuir la integral en la suma de las componentes. Lo que hago es, como decía Juan, mantener el contorno, pero cambiar el integrando para que siempre tenga un solo z0. Y puedo aplicar el teorema en cada una de estas integrales y digamos, me quede habilitado para poder usar el teorema. Ah, perfecto. Está bien, ahora lo entendí. Perfecto, gracias. Ok, si vos lo que haces siempre es tratar de separar y que te queden siempre en cada integral un solo z0. Y lo podés hacer a través de fracciones parciales o en el caso de deformación de contornos. En cada integral siempre tengo un solo z0. ¿Se entendió esto? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ahora para trabajar en grupos. No. Sí. Sí, Juan. No, para hacer una comparación, sí, como para hacer una comparación final, fracciones parciales y conjuntos múltiplemente conexos, para hacer una comparación y ver las diferencias, en el de fracciones parciales, cambiamos el integrando y mantenemos la curva, y para contornos múltiplemente conexos, lo que hacemos es cambiamos las curvas de integración y mantenemos el integrando. El integrando ahí es el mismo, pero lo que estamos cambiando son las curvas de integración. ¿Saben? Como para que vean cuáles son las principales diferencias entre los dos métodos, ¿no? En uno mantenemos la curva y cambiamos el integrando, y en el otro conservamos el integrando, que es la función que estamos integrando, y cambiamos las curvas. Perfecto. ¿Se entendió lo que expresó Juan? ¿Cuáles son las diferencias entre aplicar fracciones parciales y de conjuntos múltiplemente conexos, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, pareciera que no sé si acá no puedo ver nada, pero bueno. Bueno. No se entendió, profe. Ok, bueno chicos, perfecto. Vamos entonces ahora a plantear un ejercicio para trabajar en grupo. Y el problema dice lo siguiente. CAC
el círculo módulo de z igual a 3, o sea, es un círculo que está centrado en el origen, un radio 3, descrito en sentido positivo. Acuérdense que el sentido positivo siempre es circular en sentido antihorario. Es de probar que si G de W es igual a la integral en contorno C, donde tengo 2z cuadrado menos z menos 2 sobre z menos w diferencial de z, siendo el módulo de B distinto a 3, entonces G de 2 es igual a 8 pi por i. La pregunta es, ¿cuál es el valor de GW cuando el módulo de W es mayor a 3? ¿Se entiende el problema? Sí. Gustavo, una aclaración. Tienen que hacer las dos cosas, ¿eh? Tienen que probar que Gen 2 es igual a 8 pi i. Exacto. Y también tienen que responder la pregunta. Tienen que hacer las dos cosas. Bueno, fíjense que Si sacan una captura de pantalla. Sí, W obviamente es el Z0, ¿no? O sea, tengan en cuenta que W sería su Z0. Así que, en función de lo que vimos del teorema integral de Cauchy, piénsenlo, vamos a trabajar en grupo y ahora después damos unos minutos y después lo planteamos todos juntos en la sala general. Hagan una captura de pantalla del problema. A ver si podemos... voy a tener que dejar de compartir, me parece. A ver. Sí. ¿Todos hicieron una captura de pantalla del problema? Sí. Bien. Ahí está. Bueno, le vamos a dar 15 minutitos para que lo piensen. Y ahí pueden ingresar a la sala, fíjense si pueden ir ingresando. Si alguno tiene problemas para ingresar a la sala, avísennos, así los enviamos nosotros. A mí no me da la opción. ¿Quién? Dame 3. ¿Quién? A Sí, ver, 3. dígame su nombre, a ver. Petrone Solo 3. 3. Ok, ahí está. Dorado. Ahí está, gracias. Bien, ¿y Dorado? Bien. ¿Sala 3 también? Sí, puedo ya igual, creo, ¿eh? Bueno. Ahí está. Acá tenemos a Johan. Acá hay dos estudiantes que... ¿Quién lo pudo plantear, chicos? Con este ejercicio hacemos el cierre de la clase. Así que si alguien lo hizo y lo puede plantear, así lo analizamos y cerramos la clase. Nosotros lo planteamos, profe. Bueno, ¿lo puedes mostrar, ya puedes compartir. Bueno, busco la foto y comparto. Vale, buenísimo. Gracias, José. Ahí va.
pero no, más o menos se ve, pero... Sí. Bueno, primero planteamos la fórmula integral de Cauchy, que dice 2pi igual a f de z0. No, es 2pi por i Perdón, por f de z0. 2pi por f de z0 igual la integral hablar de c de f de z sobre z menos z sub 0. Y en este caso tenemos que z sub 0 es igual a w. Entonces, abajo reemplazamos y acá se puede igualar esto también a la integral. Y Sí. ¿Y qué hicieron? Entonces. Ahí. Se trabó, pero bueno, ahí reemplazamos. Perdón, sí, quedó como no me he dado cuenta. Anda con más Wi-Fi. Bueno, entonces ahí después reemplazamos. Bueno, sabemos que la integral es igual a 2pi por i por la función en z0, o sea que es la función en w. Entonces reemplazando w por 2 para conseguir g en 2, obtenemos que 2pi por i por 8 menos 4, bueno, nos termina dando 8pi por i. Entonces esto verifica. Y después para el otro ejercicio no llegamos a encontrar el valor, pero bueno, como sabemos que el módulo de w tiene que ser mayor a 3, no, como el punto w va a estar fuera del contorno, no se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy ni el teorema de Cauchy-Boursat. O sea, eso es todo lo que llegamos a plantear, que no podemos usar ninguno de esos dos teoremas. ¿Por qué ninguno de los dos? Si el módulo W es distinto de 3. No, mayor. Tiene que estar fuera del contorno. Mayor a 3, sí, mayor a 3, correcto. Perdón, si es mayor a 3. Y el contorno de integración es el módulo de z igual a 3. Si el W es mayor a 3, ¿qué es lo que pasa? Está fuera del contorno. Y para poder aplicar Pero la función, si el W es un número que es mayor a 3 y el contorno es módulo z igual a 3, dentro de la región encerrada por el contorno módulo de z igual a 3, la función, si el W es mayor a 3, ¿es analítica o no? Claro, sí, la es. Porque no hay singularidad, como dicen ahí en el chat. Es analítica dentro y sobre la curva. Claro. Entonces, si es analítica dentro y sobre la curva, la función, ¿cuánto debería dar? ¿Se puede aplicar el teorema de Cauchy-Boursat? Sin ningún problema, ¿no? Sí. Entonces. Pero el punto W está fuera del contorno. ¿Qué no importa? ¿Hola? Nosotros habíamos entendido que era cuando estaba dentro del contorno no se podía. O sea, tenía que estar, perdón. La singularidad tenía que estar dentro del contorno, no sobre el límite y tampoco afuera, para hacer Cauchy. Sí, pero acá lo que se aplica se aplican los dos teoremas, dependiendo si omega está dentro o fuera de la curva. Si está fuera de la curva, se aplica el teorema de Cauchy-Boursat. Y si está dentro de la curva, se aplica la integral de Cauchy. ¿Está bien? Está bien. Este es módulo de z igual a 3. Si el módulo de W es mayor a 3,
¿sí? Estamos por aquí afuera, W está por acá. Entonces, aquí dentro, y sobre la curva, esta función es analítica. Sí. Entonces, la integral... Y ahí se aplica, ¿Es cero la el teorema integral? de Claro. Cauchy-Gortat, claro. Se aplica el teorema de Cauchy-Gortat ahí. ¿Se entiende? Sobre el contorno sería, profe. Ah, claro, ahí entendí. Pasa que yo había entendido mal, que dice que la función de z es analítica en y sobre c y te va a dar igual a 0. Claro, yo pensaba que el punto tenía que estar adentro y sobre c para que te dé 0, pero no, está bien, perfecto. No. Para aplicar el teorema de Cauchy-Gortat tiene que ser analítica sobre el contorno y dentro de la región. Entonces, Claro, perfecto. la singularidad tiene que estar afuera, no tiene que estar sobre el contorno, ni adentro tiene que estar afuera. Entonces, si W es mayor a 3, el módulo W es mayor a 3, la función en todo este contorno, en el contorno y dentro de la región encerrada por el contorno es analítica. Entonces, por el teorema de Cauchy-Gortat, esa integral es 0. Buenísimo. ¿Quedó claro? Sí, sí. Y si está dentro, si el punto está dentro, se aplica la integral de Cauchy. Y ahí sí se aplica 2pi por la f en W. Claro, como en el primer caso, si el W En vale la 2, primera parte, ¿está bien? y estaba acá que valía 2, entonces ahí sí, como mostraron recién ustedes, calcularon la integral por la fórmula integral de Cauchy y les dio 8 pi por i, o sea, corroboraron este valor. Ahora, si el W está afuera, la función es analítica en toda la región y en el contorno, así que vale 0 la integral. O sea, es un Oh, ejercicio... perdón, yo eso no me quedó claro. Cuando W es mayor a 3, el módulo de W es mayor a 3, ¿qué estamos aplicando para saber que es igual a 0 la integral? Y vos fíjate, si el W, suponete que acá vamos a poner un valor, ponerle mayor a 3. No sé, ponerle que W vale 4. ¿Sí? Entonces te va a quedar, Sí. vamos a dar un valor, W igual a 4. Entonces va a ser la integral de C de 2z cuadrado menos z menos 2 sobre z menos 4. O sea, estamos acá. ¿Sí? Y tu contorno Sí. es este. Entonces, la función, esta función, en este recinto acá y en este contorno, ¿es analítica? Y sí, fíjate porque acá tengo un polinomio, o sea, y acá tengo otro polinomio donde el único cero de este polinomio es en 4. Después, excepto en 4, este denominador, digamos, esta función es también analítica en todo el plano complejo, es un polinomio. Entonces, sacando el 0 del denominador en 4, para cualquier otro punto, la función es analítica. Entonces, para este recinto, esta función es analítica. Entonces, la integral vale 0. Ahora, si el recinto fuera módulo de z igual a 5, ahí ya no. Ya tengo que aplicar la fórmula integral de Cauchy porque estoy incluyendo al 4. Entonces ahí daría 0. En este caso, para esta condición da 0. Que es la que está pidiendo acá el problema, cuando el módulo de W es mayor a 3. Yo acá le di un valor a W para, bueno, para hacerlo numérico, no simbólico, entonces nada más, pero es lo mismo. Gustavo, y sumo algo más. Cualquier curva cerrada en el plano complejo que no incluya el 4 va a dar 0. Claro. Perfecto, gracias.
Buenísimo. Gracias, Bueno, Tomás. bueno. Entonces, si queda afuera, Cauchy-Gorsat. Si queda adentro, integral de Cauchy. ¿Está bien? Vamos a seguir practicando esto. La clase que viene. Sí, la clase que viene tenemos que terminar la parte de la derivada, de la fórmula integral de Cauchy para la derivada de la f de z. Y bueno, hacer ejercitación sobre eso y bueno, vamos a complementar con algo de series, así que vamos a ir terminando los integrales y arrancando series. Para la clase que viene ya le vamos a habilitar los videos del tema de series, serie de Taylor y también la serie de Laurent. Así que bueno, vamos a en la clase que viene a completar lo de integrales y seguimos con series. Bueno, si no hay alguna otra duda, los dejamos. Sé que por ahí tienen que cursar otra materia, así que los dejamos para que tomen un pequeño descanso antes de arrancar con la próxima materia. Si no hay más dudas, los saludamos y nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas Buenas noches. noches.